Nadie sabe dónde está. Ni el oro, ni el legado, ni la fortuna. La familia que un día controló más dinero que el tesoro de Estados Unidos, hoy no tiene ni rastro de su imperio. ¿Se esfumó? ¿Fue robado? ¿Lo destruyeron desde dentro? En 1947, los muros del Palacio Vanderbilt se caían a pedazos. Donde antes había arte, candelabros, champán, solo quedaba humedad, silencio y una maldita pregunta. ¿Cómo demonios se pierde todo en 3 generaciones? Aquí dentro vas a descubrir secretos que se taparon durante décadas. Traiciones familiares. Herencias malditas. Y decisiones que hoy te parecerían absurdas, pero que arruinaron a una de las dinastías más poderosas de la historia. Lo que estoy a punto de mostrarte no es una historia sobre ricos. Es una advertencia. Y si crees que a ti no te podría pasar, es mejor que sigas viendo. Cómo una familia pasó de no tener ni un centavo a construir uno de los mayores imperios económicos del planeta. Todo empezó con un muchacho flaco de Staten Island que ni siquiera tenía zapatos nuevos. Se llamaba Cornelius Vanderbilt, pero todos lo conocerían como el Comodoro. Lo que pocos saben es que su historia no comenzó en Nueva York, sino siglos antes, en un pequeño pueblo neerlandés llamado De Bilt. Su tataratatarabuelo Ertsson era un granjero humilde que cruzó el Atlántico sin nada. Literalmente, fue vendido como sirviente por contrato en 1650. Pero hay algo en la sangre de los Vanderbilt que no aceptaba la mediocridad. Ertsson trabajó como si su vida dependiera de ello, porque de hecho así era, y con el tiempo su apellido se transformó en una marca de poder, Vanderbilt, que significa literalmente del pueblo de Bilt. Cornelius nació en 1794, rodeado de escasez y disciplina. Su madre no le regaló juguetes, le dio un préstamo, $100. Con eso, el chico de 16 años empezó a cruzar el río entre Staten Island y Manhattan con su propio ferry. Lo que parecía una ocurrencia adolescente se convirtió en la piedra angular de una fortuna de más de $200 mil millones en valor actual. Pero, ¿cómo lo logró? Mientras otros empresarios especulaban, él operaba con una claridad quirúrgica. Durante la guerra de 1812, aprovechó el caos para expandir su servicio de transporte a zonas militares estratégicas. Cuando terminó el conflicto, ya tenía experiencia, clientes y olfato. Se alió con Thomas Gibbons y se metió de lleno en el mundo de los barcos de vapor. Desde ahí, su ascenso fue imparable. No era solo astuto. Era despiadado. Si podía ofrecer un servicio más rápido y barato que tú, te dejaba fuera del mercado. Si tú tenías un monopolio, él encontraba un vacío legal y lo explotaba. Así el Comodoro no solo dominó los mares, también conquistó las vías férreas. Donde ponía el ojo, nacía una nueva industria. Y lo hacía con una ética muy clara, eficiencia brutal, cero tolerancia a la deshonestidad y lealtad absoluta al cliente. Pero había algo más. Algo que lo separaba del resto. Mientras otros millonarios vivían rodeados de candelabros de cristal y cenas con la élite, Cornelius dormía en la misma habitación donde trabajaba. Su estilo era espartano. Su ropa, sobria. Sus metas, claras, expandir, dominar, multiplicar. Sin embargo, lo que construyó con trabajo implacable sería destruido por las siguientes generaciones. Porque la tragedia no comenzó con una crisis económica, ni con una guerra. Comenzó con su propio hijo, William Henry Vanderbilt. Sí, duplicó la fortuna de su padre. Pero también crió a 8 herederos que vivieron como si la riqueza fuera infinita. Nada de frugalidad. Nada de sacrificio. Solo mansiones, cenas de gala, arte europeo y vestidos iluminados por electricidad antes que nadie más.
Y aquí es donde se introduce una tensión que nunca se resolvió. ¿Qué pasa cuando heredas una fortuna sin haber vivido la lucha? William tenía sus propios demonios. Era un hombre emocionalmente inestable. Sus discursos públicos, caóticos. En 1883, soltó una frase que se convirtió en símbolo de su arrogancia. Al diablo el público. Desde ahí, la semilla de la decadencia estaba plantada. Los valores del Comodoro fueron barridos por una ola de excesos. El apellido Vanderbilt, que antes significaba poder empresarial, pronto empezó a asociarse con derroche, drama familiar y decisiones catastróficas. Y esto no era solo una historia familiar. Era una advertencia. Porque lo que ocurrió con los Vanderbilt no fue un accidente. Fue un patrón. Un ciclo. Una cadena de causas y consecuencias que aún no terminamos de entender. Pero antes de llegar a la debacle total, hay algo aún más sorprendente que tienes que ver. Cuando Cornelius Vanderbilt murió, dejó algo más que dinero, dejó un código. Eficiencia. Frugalidad. Control total. Pero ese legado invisible fue lo primero en desaparecer. William Henry Vanderbilt, su hijo, no solo duplicó la fortuna, también abrió la puerta al descontrol. Y con él llegó un nuevo tipo de Vanderbilt, uno que gastaba más de lo que pensaba, uno que hablaba más de lo que construía. Durante años, William vivió a la sombra del Comodoro. Intentaba complacerlo, pero también lo temía. Su relación era tensa, casi competitiva. No fue hasta un viaje familiar en 1860, a bordo del lujoso vapor Vanderbilt, que padre e hijo parecieron acercarse. William asumió mayor control del negocio, pero la reconciliación no fue una formación. Fue solo una tregua. Porque una vez que tuvo el poder absoluto, el carácter real de William salió a la superficie. A los ojos del público, su liderazgo fue errático. Su estilo era excesivo. Su manejo del dinero, impulsivo. Pero el verdadero problema estaba en casa. William tuvo 8 hijos. 8 herederos de una fortuna gigantesca que nunca aprendieron a manejar. Y con ellos, la lógica del imperio empezó a fracturarse. Uno de los grandes errores fue estructural, la fortuna no se protegió. Mientras otras familias como los Rockefeller utilizaban herramientas legales como los Generation Skipping Trusts para conservar el capital, los Vanderbilt dividían y redistribuían su riqueza como si no tuviera fin. Cada generación heredaba menos. Pero gastaba más. Con el tiempo, los impuestos sobre las herencias empezaron a hacer daño. Lo que parecía una contribución marginal, se volvió una hemorragia constante. Y nadie puso freno. ¿Dónde estaban los guardianes del legado? No había estrategia, ni supervisión, ni unidad familiar. Solo egos, mansiones, obras de arte y cenas interminables. Cornelius Vanderbilt II y William Kissam Vanderbilt, los siguientes al mando, no heredaron el Temple del Comodoro. Heredaron el dinero y la desconexión. Las decisiones financieras eran absurdas, se invirtió en empresas sin modelo, se apostó por proyectos personales que nunca prosperaron. Mientras tanto, los negocios que construyeron la riqueza original se dejaron de lado. El ferrocarril ya no era una prioridad. Las oportunidades nuevas, ignoradas. Y lo más trágico es que no se trataba de una crisis repentina, sino de un declive progresivo. Cada mansión construida era un grito silencioso de decadencia. Cada fiesta, una distracción del abismo. Para la década de 1900, la familia había crecido, pero el capital no. Más bocas, menos recursos. Más gasto, menos control. Y entonces ocurrió lo inevitable, desaparecieron. No de los titulares, porque su nombre seguía generando curiosidad. Pero sí de donde importaba, las listas de poder económico real. 30 años después de la muerte del Comodoro, ni un solo Vanderbilt estaba entre los más ricos de Estados Unidos. 50 años después, la fortuna prácticamente se había evaporado. Pero,
¿Cómo es posible perder tanto, tan rápido? La respuesta es incómoda. Porque no fue por una crisis externa. No fue por una guerra, ni por una bancarrota. Fue por falta de visión, de estructura y de carácter. Y esa es la parte que nadie quiere contar. Porque cuando heredas un imperio sin haberlo construido, no es riqueza lo que recibes. Es una bomba de tiempo. Y justo ahora estás a punto de ver cómo esa bomba terminó por explotar. En pleno corazón de la Quinta Avenida, donde hoy se levantan oficinas grises y escaparates sin alma, una vez existió una fortaleza de mármol, acero y ego. Se le llamó el Triple Palacio Vanderbilt. Pero no era solo una mansión. Era una declaración de guerra contra el olvido. Su construcción comenzó en 1878, en el preciso momento en que William Henry Vanderbilt decidió que no iba a ser recordado como el hijo inseguro del comodoro, sino como el hombre que literalmente dibujó su apellido sobre la ciudad. Quien camine hoy entre las calles 51 y 52 de Nueva York no tiene idea de lo que había allí. Frente a la Catedral de San Patricio, se alzaba una estructura que ocupaba toda una manzana, mármol importado, acero pionero, un salón de baile que podía albergar a toda la élite de Manhattan. Más de 50 habitaciones solo en la sección de William. Todo organizado en alas para separar lo privado de lo social. ¿Pero por qué construir algo tan colosal? Porque para William no era solo una residencia. Era una respuesta. Durante toda su juventud, había vivido bajo la mirada crítica de su padre. Cornelius lo despreciaba en voz baja. Lo llamaba tonto, charlatán. Nunca creyó que su hijo tuviera la madera necesaria para conservar el imperio. Y William nunca se atrevió a contradecirlo. Nunca le gritó que era capaz. Nunca lo enfrentó. Así que construyó. El Triple Palacio fue su grito. Una forma silenciosa, pero imponente, de decir: estoy aquí. Mírame ahora. Cada muro, cada lámpara, cada mosaico fue un acto de redención personal. Y también un símbolo para el mundo de que los Vanderbilt no solo tenían dinero, tenían poder. La casa se convirtió rápidamente en el centro neurálgico de la sociedad neoyorquina. Las noches de gala eran legendarias. Poetas, músicos, ventrílocos. Todo lo que tuviera un aura de lujo desfilaba por sus puertas. Y durante décadas, fue el epicentro de una época, la Era Dorada, donde el dinero era rey, y el Triple Palacio, su trono. Pero debajo de ese esplendor había una grieta. Porque lo que se construyó como un monumento a la ambición, también era una cápsula del tiempo, anclado a un estilo, a un sistema, y a una visión de mundo que ya comenzaba a desaparecer. Apenas unos años después de la muerte de William en 1885, la mansión que tanto costó levantar empezó a quedar vacía. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda que aún nadie ha respondido del todo. ¿Cómo puede una obra así, hecha para durar siglos, terminar demolida? La respuesta no es sencilla. Porque no es solo una historia de ladrillos. Es una historia de legado, de ego y de olvido. William Henry Vanderbilt había construido un palacio para probar que era digno de su apellido. Lo que no sabía era que le quedaban menos de 5 años de vida. En 1879, adquirió un terreno privilegiado frente a la majestuosa Catedral de San Patricio. No era una compra impulsiva. Era una jugada con mensaje. Pagó $500,000, una suma colosal para la época, después de una dura negociación tras la crisis del 73, que había rebajado su valor desde $800,000. Ese solar no era solo tierra, era territorio simbólico. Allí, en medio del Manhattan aún por modernizar, comenzó una de las construcciones residenciales más ambiciosas de la historia estadounidense, el Triple Palacio Vanderbilt. El proyecto fue familiar desde el inicio. Sus hijos Cornelius y William Kissam también planearon residencias cerca.
La idea era que la Quinta Avenida se convirtiera en el nuevo imperio urbano de los Vanderbilt. La ejecución fue un desafío mayúsculo. Desalojos, planificación, permisos. William Henry no escatimó en talento, contrató a John Snook, Charles Atwood y a los prestigiosos hermanos Hertar. Aunque Snook figuraba como arquitecto principal, los Hertar alzaron la voz, reclamando su papel central en el diseño integral. Incluso publicaron una carta en una revista especializada. La polémica arquitectónica había comenzado antes de que se pusiera la primera piedra. Y aún así, el resultado fue indescriptible. 58 habitaciones. Cada una, un universo distinto. Un catálogo viviente del gusto ecléctico de los Vanderbilt. La mansión se organizó en dos alas, una privada para William Henry y su familia, y otra doble para sus hijas casadas. Un diseño innovador que equilibraba cercanía y privacidad. Pero había más. En el centro, un salón de baile de proporciones monumentales, capaz de conectar ambas alas y recibir a toda la élite social en un solo espacio. Era arquitectura pensada no para habitar, sino para impresionar. Nada fue improvisado. Bibliotecas, salones, comedores. Mármol traído de Europa. Una escalera majestuosa. Y lo más revolucionario, estructura de acero. Una de las primeras de su tipo, precursora directa de los rascacielos modernos. Manhattan cambió para siempre gracias a esa casa. Y sin embargo, William casi no llegó a vivirla. La mansión fue completada en 1882. En diciembre de 1885, William murió. No alcanzó a ver su legado consolidado. No vio cómo su palacio alteraría la cultura de toda una ciudad. En su testamento, legó el palacio a su esposa María, con derecho vitalicio, y a su hijo George, con interés futuro. Pero no dejó instrucciones sobre su conservación. No escribió una visión a largo plazo. Solo bienes. Y eso fue el principio del fin. Pero no todavía. Porque la casa, ya sin su creador, se convirtió en algo más. En los años 90 del siglo XIX, el Triple Palacio se volvió el escenario más codiciado de toda la alta sociedad. No había lugar más glamuroso ni más simbólico para celebrar la grandeza. El famoso baile Vanderbilt fue más que una fiesta. Fue un evento cultural, un espectáculo que redefinió lo que significaba el poder en Nueva York. Cada invitación era un boleto a la cima. Cada aparición, una forma de legitimarse entre los poderosos. Pero como veremos muy pronto, el lujo no era eterno. Y lo que se construyó para ser inmortal, estaba condenado a desmoronarse. Con los años 30 en pleno apogeo y los titulares inundados por quiebras y desempleo, el Triple Palacio ya no era símbolo de poder, sino de contradicción. Mientras millones de estadounidenses luchaban por comer, una sola chimenea encendida en esa mansión consumía el equivalente a cientos de dólares diarios en carbón. Sí, cientos. Una cifra que hoy parecería anecdótica, pero en esa época podía alimentar a una familia entera durante semanas. El palacio, ahora más que nunca, parecía un dinosaurio varado en el corazón de Manhattan. Colosal. Majestuoso. Pero condenado. Y aquí es donde se plantea una pregunta que nadie quería contestar. ¿Qué sentido tiene conservar un monumento si nadie puede mantenerlo vivo? Los Vanderbilt estaban atrapados. Demolerlo era una afrenta a su legado. Mantenerlo, un suicidio financiero. La tragedia era inevitable. Porque lo que para el público era solo una casa, para ellos era un símbolo de orgullo y también de fracaso. En 1946, tras décadas de decadencia silenciosa, los herederos tomaron una decisión final: vender el terreno al mejor postor. El comprador, una corporación comercial. El plan: destruir el palacio y levantar en su lugar un edificio de oficinas. ¿El precio? Apenas $1 millón. Una suma irónica. Porque solo el mantenimiento anual de la mansión costaba más que eso.
Pero lo verdaderamente trágico no fue el monto, sino lo que se perdió. Paredes pintadas por artistas europeos. Bibliotecas con volúmenes únicos. Esculturas, frescos, vitrales diseñados para durar siglos. Todo reducido a escombros en cuestión de semanas. Y sin embargo, el golpe más fuerte no fue arquitectónico. Fue emocional. Porque con cada ladrillo que caía, también lo hacía una ilusión. La idea de que la riqueza puede garantizar la eternidad. El Triple Palacio no fue demolido solo por razones económicas. Fue víctima de una era que ya no quería recordar de dónde venía. Una sociedad que se avergonzaba de su exceso, pero que lo había celebrado durante décadas. Y justo cuando el último fragmento de mármol cayó al suelo, una nueva pregunta quedó flotando en el aire. ¿De qué sirve construir un imperio si ni tus propios nietos pueden mantenerlo en pie? Una pregunta que no se responde con números, sino con historia. Y todavía nos queda mucho por revelar. Para 1940, el Triple Palacio ya no era un hogar, ni siquiera un símbolo. Era una anomalía histórica atrapada entre rascacielos. Un recuerdo incómodo de una época que Nueva York quería dejar atrás. Ese año, Cornelius Vanderbilt III tomó la decisión que sellaría su destino, vendió la sección sur del palacio a la familia Astor, desafiando lo que su abuelo William Henry Vanderbilt juró proteger. ¿El motivo? Presión económica. Cambio urbano. Y sobre todo, la sensación creciente de que el pasado ya no tenía lugar en el presente. La Quinta Avenida se había transformado. Donde antes reinaban los salones de baile y las carrozas doradas, ahora mandaban los escaparates y los ascensores. El mundo había cambiado. Y los Vanderbilt resignados intentaron decir adiós con dignidad. En julio de 1941 abrieron las puertas del palacio al público. Pero ya no era una gala, era una despedida. Por una entrada simbólica, los ciudadanos podían recorrer por última vez las habitaciones donde la élite de Manhattan dictaba tendencias. Lo recaudado fue donado a la United Service Organizations. Pero la tristeza era imposible de esconder, aquello ya no era una casa, era una tumba con alfombra persa. Un año después, en febrero de 1942, la Cruz Roja celebró allí su último gran evento. 1000 invitados. Una orquesta. Candelabros encendidos. Pero todos sabían que era el fin del espectáculo. Y si creías que el final del Triple Palacio era trágico, espera a descubrir cómo los Vanderbilt fueron expulsados de su propia mansión. Lo que viene a continuación cambiará completamente tu percepción sobre esta dinastía. Y entonces, como si el universo esperara el último acorde, Cornelius III murió un mes después. Marzo. Silencio. Fin de una era. Los Astor no esperaron. En 1944, activaron su proyecto inmobiliario. Ya no había obstáculos. Y en 1945, Grace Vanderbilt, la última guardiana del sueño, vendió la colección de arte familiar. Cuadros, esculturas, reliquias, por una fracción de lo que valían. Fue una subasta silenciosa, dolorosa y definitiva. En 1947 comenzaron los trabajos de demolición. Martillos neumáticos sobre historia viva. Paredes que habían visto el nacimiento de una élite entera, ahora caían al ritmo del progreso. En marzo de 1949, el último muro del Triple Palacio tocó el suelo. 70 años de poder, barridos en menos de 700 días. Y así Nueva York enterró una parte de su alma. En su lugar surgieron los edificios 640 y 655 de la Quinta Avenida. Oficinas. Cristal. Funcionalidad. Pero sin alma. La prensa lamentó la pérdida, pero nadie la detuvo. Porque el verdadero duelo era silencioso. Y colectivo. Pero entonces surge una pregunta imposible de ignorar. ¿De verdad murió el palacio?
Porque en pleno siglo XXI, mientras miles de turistas caminan sin saber sobre qué están parados, hay arquitectos que siguen inspirándose en su legado. La Frick Collection, nacida del deseo de Henry Clay Frick de replicar la majestuosidad de los Vanderbilt, es un eco vivo de aquella mansión extinta. Y aunque no quede piedra sobre piedra, la memoria no fue demolida. Porque el Triple Palacio no fue solo una casa. Fue un espejo. Y en él, Nueva York vio su gloria y también su fragilidad. Durante décadas, su apellido fue sinónimo de elegancia, influencia y eternidad. Los Vanderbilt no solo construyeron ferrocarriles, construyeron un imperio emocional grabado en piedra, oro y mármol. Pero ¿cómo pasas de tenerlo todo a ser invitado en tu propio hogar? Esa es la historia oculta tras The Breakers. La historia de cómo una familia que redefinió el lujo terminó desalojada legalmente de su residencia más emblemática. Y lo más duro, es que fue con papeles en mano. Casi como un desalojo común y corriente. Como si el linaje más poderoso de Estados Unidos ya no significara nada. Pero antes de esa escena desconcertante, hay que entender cómo empezó todo. A mediados del siglo XIX, Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, transformó su instinto casi animal para los negocios en una maquinaria de poder. Sus inicios con los barcos de vapor lo convirtieron en leyenda, especialmente cuando ofrecía tarifas tan bajas que sus competidores le pagaban para que se fuera. Literalmente. Así de letal era su estrategia. Pero eso fue solo el primer movimiento. Pronto se lanzó al sector ferroviario tomando el Hudson River Railroad y luego el New York Central. Cada adquisición era más que una compra, era un golpe maestro en una partida de ajedrez que solo él parecía entender. Redibujó rutas. Unió estados. Y al final su apellido estaba incrustado en las venas económicas de toda la nación. Sin embargo, el verdadero impacto de los Vanderbilt no solo se midió en millas de vía férrea o cifras bancarias. Se midió en ladrillos. En arquitectura. En estructuras que parecían gritar, aquí manda el dinero viejo. Y ninguna lo hizo con más fuerza que The Breakers. Situada en Newport, Rhode Island, The Breakers no era simplemente una casa de verano. Era una declaración imperial. Concebida por Cornelius Vanderbilt II y diseñada por el legendario arquitecto Richard Morris Hunt, su construcción entre 1893 y 1895 fue un evento nacional. $50 millones en valor actual, 70 habitaciones, techos de 15 metros, mármol traído de Italia y hasta calefacción central en una época donde eso era casi ciencia ficción. ¿Una mansión? No un templo. Un mensaje grabado en piedra caliza de Indiana que decía, nuestra historia no será olvidada. Pero como ya vimos con el Triple Palacio, nada es eterno. Con la llegada del siglo XX y especialmente los locos años 20, la fortuna familiar empezó a diluirse entre herederos más enfocados en apariencias que en administración. Y aunque The Breakers se mantenía en pie, algo comenzaba a quebrarse, la capacidad de la familia para sostenerla. Mientras tanto, un nuevo movimiento ganaba fuerza en Estados Unidos, la preservación arquitectónica. Y aquí es donde surge una tensión tan poderosa como inesperada. Por un lado, el legado histórico que debía conservarse, por el otro, los descendientes reales, que empezaban a tener menos control sobre sus propias propiedades. Y esto solo fue el comienzo. The Breakers no cayó por un incendio, ni por una bancarrota, ni por una guerra. Cayó por algo mucho más sutil y demoledor, la tensión entre memoria y poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a redescubrir su historia a través de sus monumentos. Y entre ellos, The Breakers no era solo una casa. Era un símbolo de la era dorada, una catedral de mármol dedicada al exceso. En 1945, una pareja local, Catherine y George Warren, fundó la Preservation Society of Newport County. Su objetivo era noble,
salvar joyas arquitectónicas que estaban cayendo en el olvido. Su primera victoria fue la Hunter House. Pero muy pronto, sus ojos se posaron en algo mucho más ambicioso, la mansión de los Vanderbilt. En 1948, Gladys Vanderbilt, hija menor de Cornelius II, aceptó una propuesta casi simbólica. Por $1 al año cedía la gestión pública de The Breakers a la sociedad, manteniendo solo un pequeño apartamento privado en el tercer piso para ella y su esposo, el conde Sapari. Era una alianza frágil pero funcional. The Breakers se convirtió en una atracción cultural. Las filas de visitantes crecían. Las visitas guiadas comenzaban. Y entre las paredes doradas, la historia se empezaba a transformar en experiencia. Pero no todo era armonía. En 1972, la sociedad compró formalmente la propiedad por $366,000. Poco más de 2,5 millones actuales. Un precio irrisorio para lo que representaba. Los herederos, entre ellos Paul y Gladys Sapari, siguieron habitando discretamente el tercer piso. Pero el equilibrio empezaba a tambalear. Comenzaron las disputas por piezas familiares. Acusaciones de que la sociedad no respetaba objetos históricos. Sospechas de que The Breakers se estaba convirtiendo en una máquina comercial más que en un museo. Las tensiones escalaron. Y el apellido Vanderbilt, una vez símbolo de poder, empezó a sonar a estorbo incómodo dentro de su propia casa. En 1998, los Sapari todavía vivían allí. Pero tras la muerte de su madre, todo cambió. El nuevo liderazgo de la sociedad dejó claro, sin decirlo explícitamente, que su permanencia no era garantizada. Y entonces, estalló la tormenta. Si te está impactando esta historia tanto como a mí, comenta la palabra dignidad ahora mismo, suscríbete y únete a quienes quieren mantener viva la historia del dinero viejo. Tu apoyo hace que podamos seguir contando lo que otros han olvidado. En 2018, la sociedad propuso construir un moderno centro de visitantes en los jardines de The Breakers. Los herederos se opusieron rotundamente. Alegaron que esa intervención era una profanación estética que rompía el equilibrio original del lugar. La batalla llegó a la Corte Suprema de Rhode Island. El 7 de agosto de 2018, los Vanderbilt recibieron la orden de desalojo. La excusa oficial, el deterioro del espacio interior. La percepción pública, una venganza elegante. Una respuesta brutal a su oposición al nuevo proyecto. La noticia se regó como pólvora. Despojados de su hogar ancestral, titularon los medios. Y por primera vez, el linaje Vanderbilt aparecía no como élite, sino como víctima. En 2019, The Breakers se convirtió oficialmente en un museo completo, sin residencias privadas. Las puertas se abrieron de par en par. Las audioguías contaban historias de gloria, ferrocarriles y bailes de gala. Pero no hablaban de la sala cerrada. Ni del apartamento del tercer piso. Ni del juicio. Hoy la mansión sigue viva. Miles de turistas caminan por sus pasillos. Escuchan sobre Cornelius, sobre mármol italiano, sobre oro en techos de 7 metros. Pero lo que no escuchan es cómo terminó todo. Porque aunque The Breakers luce impecable, su legado está marcado por una herida que el mármol no puede ocultar. Una familia expulsada. Una historia atrapada entre la memoria y la propiedad. Hubo un tiempo en que ser Vanderbilt no era solo un apellido, era una afirmación. Una declaración visual de que el poder podía tallarse en piedra y cristal y que la riqueza no pedía permiso, mandaba. Y no había mejor ejemplo de eso que la mansión de Cornelius Vanderbilt II. Ubicada en el número 1 de la calle 57 Oeste, en la esquina más codiciada de Manhattan, esta residencia no fue construida, fue coronada. ¿Soy el único que piensa que demoler esto fue un crimen contra la historia? Era la respuesta americana al Palacio de Versalles. Un coloso de mármol y terciopelo que convirtió a Nueva York en la nueva capital de la realeza industrial.
Pero irónicamente, esa obra de arte arquitectónica fue demolida menos de medio siglo después. ¿Por qué alguien destruiría el hogar privado más grande jamás construido en la ciudad? La respuesta es tan brutal como reveladora. Pero para entenderla, tenemos que volver a una noche en 1883. Una noche que lo cambió todo. Ese año, William Kissam Vanderbilt, hermano de Cornelius, y su esposa Alba, organizaron el evento social más espectacular del siglo, un baile de disfraces que redefinió el concepto de opulencia. Fue el momento en que los Vanderbilt exigieron su lugar en la cima de la sociedad neoyorquina. Y Cornelius no decepcionó. Vestido como Luis XVI, lucía un abrigo de brocado, chaleco bordado, medias negras, peluca blanca y sombrero tricorne. A su lado, Alice Vanderbilt, su esposa, llevó el infame vestido de luz eléctrica, diseñado por Charles Ward. Con una bombilla encendida en la mano, alimentada por una batería oculta, imitaba la antorcha de la Estatua de la Libertad. No era solo un disfraz. Era un manifiesto. Ese mismo año, comenzaron las obras de su mansión palaciega en la Quinta Avenida. La diseñó el renombrado George Post junto con Richard Morris Hunt, y desde el primer plano quedó claro, esta no iba a ser una simple casa, sino un testamento de supremacía. Pero lo que se terminó en 1883 era apenas la fase 1. 10 años después, Cornelius mandó ampliar la propiedad, absorbiendo casas vecinas. La remodelación costó más de $3 millones de la época, más de 100 millones actuales. El resultado, 130 habitaciones. El récord absoluto para una residencia privada en Manhattan. Y cada rincón hablaba de excesos cuidadosamente diseñados. Una entrada circular con portones de hierro daba paso a un recibidor de mármol que conducía a una galería central rodeada de estancias temáticas, biblioteca, salón Luis XVI, sala de acuarelas, salón de baile de doble altura, sala morisca para fumadores y un estudio personal para el señor Vanderbilt. Pero quizás lo más impactante eran los baños. Cornelius tenía su propio spa dentro de casa, un baño con 4 bañeras distintas, una de porcelana, otra de inmersión, una ducha tipo aguja y un lavabo tipo bidet. ¿Capricho? Quizás. ¿Símbolo? Sin duda. Y todo eso fue demolido. Durante décadas, el número 1 de la calle 57 fue algo más que una dirección. Era una declaración. Una puesta en escena diaria donde cada lámpara, cada alfombra, cada reloj dorado servía para decir, los Vanderbilt están por encima del tiempo. Y sin embargo, el tiempo siempre cobra su deuda. Alice Vanderbilt, viuda desde 1899, se convirtió en la guardiana silenciosa de aquella fortaleza de piedra. Siguió viviendo entre su palacio neoyorquino y The Breakers, su otra joya en Newport. Nunca volvió a casarse. Nunca organizó otro gran baile. La casa, una vez testigo de la vida más ostentosa de Manhattan, se fue apagando poco a poco. Solo se abrió 2 veces más al mundo exterior, para despedir a sus hijos en funerales privados. Fuera de eso, 37 sirvientes se encargaban de que nada cambiara, de que cada esquina brillara, aunque ya nadie viniera a verla. Pero la ciudad sí cambió. Y cuando los rascacielos comenzaron a crecer como dientes de acero sobre la Quinta Avenida, la mansión comenzó a parecer un fósil. Un recuerdo precioso, pero fuera de lugar. A pesar de que generaba ingresos considerables, $250,000 anuales, equivalentes a varios millones actuales, el costo de mantenerla superaba con creces lo razonable. Alice lo sabía. Y por eso en 1926 aceptó lo inevitable. Vendió la propiedad. Pero no a alguien que la apreciara. La vendió a promotores inmobiliarios que no veían una mansión, sino un obstáculo. Compraron el terreno. Y la orden fue clara, derribar todo. El símbolo máximo del dinero viejo iba a ser sustituido por lo nuevo, comercio, vitrinas, alta costura. Los almacenes Bergdorf Goodman. Una semana antes de que las paredes comenzaran a caer,
Alice hizo algo que nadie esperaba. Abrió las puertas al público. Por 50 centavos, cualquier persona podía caminar por los pasillos que antes solo pisaban los más ricos del planeta. Las recaudaciones fueron destinadas a beneficencia. Pero en realidad, aquello fue un último acto de duelo. Un último adiós. Y no terminó ahí. Antes de que llegaran las máquinas, Alice donó parte de la mansión a museos y edificios públicos. La chimenea diseñada por Augustus Saint-Gaudens, los techos tallados del salón de fumadores, las puertas de hierro de más de 3 metros, todo eso fue rescatado y repartido. No para recrear su hogar, sino para que al menos algunas piezas sobrevivieran. El resto fue polvo. Alice se mudó a una propiedad más modesta, la casa de George Gould, por solo $800,000. Una fracción mínima comparada con lo que había representado su antiguo hogar. Y la ciudad siguió adelante. Hoy la antigua mansión ya no existe. En su lugar hay vitrinas, escaleras mecánicas y maniquíes. La moda cambió. Los nombres cambiaron. Pero para quienes conocen la historia, ese punto exacto de Manhattan aún vibra con un eco imposible de ignorar. El eco de lo que fue. El eco de la casa que se atrevió a desafiar el tiempo y que el tiempo finalmente venció. Aunque su fortuna haya desaparecido, las piedras aún hablan. Y si sabes dónde mirar, puedes caminar por los pasillos donde el dinero viejo tomó forma. Las mansiones de los Vanderbilt, repartidas por todo Estados Unidos, son más que edificios, son testigos silenciosos de un mundo que parecía eterno, pero no lo fue. En este último episodio de Legado de Lujo, vamos a recorrer 7 residencias icónicas que aún puedes visitar. Desde Nueva Jersey hasta Carolina del Norte, cada una te conecta con una parte olvidada del pasado. Algunas funcionan como universidades, otras como museos. Pero todas tienen algo en común, fueron construidas para impresionar. Número 7, Florham, Madison, Nueva Jersey. Puede que no la conozcas, pero Florham es una joya escondida. Diseñada por los arquitectos McKim, Mead and White, esta mansión fue encargada por Florence Adele Vanderbilt y su esposo Hamilton Tombly a finales del siglo XIX. ¿El resultado? 110 habitaciones, 23 baños y una estética barroca inglesa que recuerda al ala de Christopher Wren en Hampton Court. Los jardines diseñados por Frederick Law Olmsted tienen estanques, terrazas y árboles centenarios que aún susurran historia con cada brisa. Actualmente forma parte de la Fairleigh Dickinson University y puedes recorrerla en visitas guiadas que mezclan arquitectura, arte y herencia familiar. Número 6. Eagles Nest, Centerport, Nueva York. Imagina tener un planetario en tu casa. Eso hizo William Vanderbilt II en su retiro veraniego, Eagles Nest. Lo que comenzó como una cabaña sencilla, se convirtió en una mansión de 24 habitaciones de estilo renacimiento español. Fachadas de estuco, techos de teja, un patio interior digno de Andalucía, y todo eso con vista directa a Northport Bay. Pero lo más fascinante está en los detalles: hierro forjado de Samuel Yellin, puertas recuperadas de otras propiedades familiares, e incluso águilas originales de Grand Central Station. Hoy funciona como museo, centro cultural y parque educativo con actividades para todas las edades. Número 5. Hyde Park, Nueva York. Más sobria pero igual de majestuosa, Hyde Park fue la residencia de primavera y otoño de Frederick Vanderbilt. Construida entre 1896 y 1899, es uno de los mejores ejemplos del estilo Beaux-Arts en América. Tiene 54 habitaciones, una fachada simétrica, columnas clásicas y unos interiores tan ricos como discretos. Lo más impresionante no está dentro, sino fuera: 600 acres de jardines con senderos, paseos de cerezos y terrazas floridas que aún conservan el diseño original de Greenleaf y Meehan. Desde 1938, pertenece al Servicio de Parques Nacionales. Y sí, puedes visitarla todo el año.
Número 4. Raft Point, Newport, Rhode Island. Y si hay una mansión que parece sacada de un cuento gótico, esa es Raft Point. Construida en piedra arenisca roja y granito, frente al Océano Atlántico, Raft Point fue el refugio de varios Vanderbilt hasta que cayó en manos de Doris Duke. Hoy es una de las pocas mansiones donde el arte y la historia conviven sin filtros. Obras de Van Dyck, Gainsborough, Renoir. Esculturas barrocas. Muebles originales. Todo enmarcado por los acantilados de Newport. Y lo más impresionante, se conserva casi exactamente como cuando Doris vivía allí. Número 3. Marble House, Newport, Rhode Island. La extravagancia también tiene dirección. Y en Newport, esa dirección es Marble House. Encargada por William Kissam Vanderbilt como regalo para su esposa Alba, fue diseñada por el mítico Richard Morris Hunt entre 1888 y 1892. Su inspiración, el Petit Trianon de Versalles. Su precio, más de $7 millones en mármol, una cifra que hoy equivaldría a más de 235 millones. Esta mansión es una sinfonía de opulencia, salones temáticos, paredes de piedra tallada, decoración excesiva, todo reflejaba un mensaje claro: estamos aquí para quedarnos. Pero el verdadero giro llegó cuando Alba se divorció y convirtió el palacio en bastión del movimiento sufragista femenino. Hoy es un museo administrado por la Preservation Society of Newport County, donde se celebran eventos culturales, bodas y exposiciones. Su casa de techina frente al mar es una de las experiencias más singulares que puedes vivir en Rhode Island. Número 2. The Breakers, Newport, Rhode Island. Si alguna mansión rivaliza con la leyenda, es The Breakers. Construida entre 1893 y 1895 para Cornelius Vanderbilt II. Esta residencia de verano tiene 70 habitaciones y una arquitectura inspirada en los palacios genoveses. Su ubicación frente al Atlántico la convierte en una joya visual, pero son los detalles los que dejan sin aliento: techos de 15 metros, mármol italiano, chimeneas monumentales. Madera dorada y tecnología pionera para su época, electricidad, calefacción central y hasta un ascensor funcional. Diseñada por Richard Morris Hunt y con jardines ideados por Ernest Bowditch, The Breakers sigue siendo propiedad de la familia, aunque está abierta al público todo el año. Recorriéndola, no solo visitas un edificio, viajas a una época donde los Vanderbilt gobernaban Nueva York sin necesidad de trono. Número 1. Biltmore Estate, Asheville, Carolina del Norte. Y por supuesto, la reina de todas, la Biltmore Estate. Con 250 habitaciones y más de 16.000 metros cuadrados, es la mansión privada más grande jamás construida en Estados Unidos. Fue obra de George Washington Vanderbilt II, quien eligió las montañas de Asheville como escenario para su palacio francés. Desde gárgolas, techos inclinados de pizarra, esculturas medievales y arcos góticos, hasta salones con obras de arte, chimeneas colosales y pasadizos secretos, cada rincón grita historia. Su diseñador de jardines fue nada menos que Frederick Law Olmsted, quien creó un oasis de 75 acres con terrazas, fuentes y viñedos. Hoy, Biltmore es una atracción turística de nivel internacional. Catas de vino, eventos navideños, conciertos al aire libre y rutas en bicicleta por los bosques la convierten en un destino imperdible. Si esta historia te dejó con el corazón dividido entre la grandeza y la ruina, imagina lo que ocurrió con las otras mansiones que una vez dominaron Nueva York. Haz clic ahora y descubre qué pasó con los palacios olvidados de la Edad Dorada, algunas escondidas a plena vista, otras borradas para siempre. Te prometo que verás la ciudad con otros ojos.